En Charlando sobre el mieloma múltiple, hoy estamos con la doctora Ana Sureda, que es jefa del Servicio de Hematología del ICO y además es presidenta de la Asociación Europea del Trasplante de Médula Ósea. Buenos días, Ana. Muchas gracias por Teresa? estar con Buenos nosotros. Días. Bueno, yo me pareció una buena idea hablar con la doctora Sureda porque hace unos días salió una guía de ejercicio terapéutico para pacientes trasplantados de médula ósea. Qué curioso, ¿verdad? O sea, para los pacientes trasplantados de médula ósea, y me apetecía mucho preguntarle a la doctora Sureda, porque tanto la nutrición como el deporte son dos temas que interesan mucho a los pacientes. Ana, ¿por qué surge esta Bueno, guía? la verdad es que si me dejas hacer un poco una introducción al respecto todo lo que al quieras. respecto de la guía. Bueno, la guía se ha desarrollado dentro del grupo europeo el grupo español de trasplante y terapia celular. Se presentó de manera oficial en la reunión anual del grupo, que normalmente la hacemos a principios de marzo, pero que este año por el tema de la pandemia la trasladamos a mediados de junio, y en el fondo ha sido fruto y el resultado de un esfuerzo multidisciplinar hecho por los profesionales del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, es decir, muy cerca tuyo. Sí. Vale. Y de hecho, pues un poco el coordinador de la guía, el que lo presentó y que también participó en la rueda de prensa, fue Antonio Chamorro, que es fisioterapeuta del hospital, y han intervenido también en su desarrollo pues personal de enfermería y después también hematólogos pues, del servicio de hematología del hospital, ¿no? Entonces, yo creo que esta guía es súper importante y quizá pues se puede extender su utilización no únicamente a los pacientes trasplantados, sino también a otros pacientes hematológicos, ¿no? Si pienso como hematóloga, pues los hematólogos siempre estamos como muy focalizados, pues evidentemente al tratamiento de la enfermedad de base, al tratamiento y al manejo y a la prevención de los efectos secundarios relacionados pues, con el tratamiento, pero después hay aspectos que son súper importantes para nosotros, pero quizá de cara a los pacientes son como más visualizados, que son todos los aspectos relacionados pues, con la nutrición, relacionados con el ejercicio, que en el fondo también lo que intentan es que el paciente mantenga una vida lo más normal posible durante todo el proceso del tratamiento, ¿no? Y quizá un poco el ejemplo o el paradigma más clásico de la intensidad de tratamiento en la hematología es el trasplante, ¿no? Y un poco todos estos efectos secundarios de los que hablamos siempre durante el tratamiento de quimioterapia más o menos convencional, ¿vale? Ahora tenemos otras estrategias de tratamiento que no tienen nada que ver con la quimioterapia, también es importante, pero hasta hace relativamente poco, sobre todo nos basábamos en la quimioterapia y quizá pues el exponente más claro de los efectos secundarios de la quimioterapia era el trasplante, ¿no? Uh-huh. Y cuando uno piensa en quimioterapia, piensa en trasplante, pues piensa en un impacto muy importante en otras esferas que son fundamentales para el paciente, y de hecho pues el ejercicio lo es, ¿no? Y esta guía pues pone en relieve lo importante que es, primero, rompe una serie de mitos, ¿no? Sí. Cuando hablamos de quimioterapia, hablamos de trasplante, etcétera, etcétera, siempre pensamos, no, el paciente tiene que estar en una urna de cristal, y esto no es verdad. Y esto es un mito que debemos de romper nosotros como profesionales y debemos de ayudar a los pacientes a romperlo, porque yo creo que algo que es muy importante es el intentar dentro de lo posible mantener pues un poco la vida diaria del paciente y las relaciones personales y el ejercicio, que al final es algo que todos intentamos hacer más o menos en nuestra vida diaria, ¿no? Entonces, esta guía, por un lado, yo creo que pretende pues, romper pues, uno de estos tabúes, abunda en el hecho de que es importante que los pacientes hagan ejercicio,
que la quimioterapia, incluso la quimioterapia a altas dosis y la hospitalización prolongada no están reñidas con el ejercicio y que se debe mantener el ejercicio antes del trasplante, durante el proceso del trasplante y después del proceso del trasplante, modificándolo de alguna manera, pero se debe mantener, ¿no? Entonces, por eso, bueno, yo creo que es una guía que va a tener mucho impacto. Estamos un poco en el proceso inicial de distribución, etcétera, etcétera, pero que tiene mucha importancia. Te quería hacer dos preguntas que he sacado del artículo del otro día. Decís que queréis alcanzar, bueno, que se deben alcanzar objetivos realistas, ¿no? Con la persona que hace ejercicio. Y me ha llamado la atención lo de que el ejercicio ayuda a reducir la fatiga del cáncer y a favorecer la metabolización de la medicación, ¿no? Yo creo que esto es lo que más me ha llamado la atención del artículo como cosa nueva para los pacientes, ¿no? Es decir, yo creo, o sea, un poco intentando contestar a tu primera pregunta, creo que el ejercicio se tiene un poco que adaptar a cada paciente, ¿no? De hecho, un poco con mi experiencia, que ya desgraciadamente ya llevo unos cuantos años para bien o para mal, creo que la recuperación de la forma física del paciente cuesta más en aquellos pacientes que eran muy activos antes del trasplante que en aquellos pacientes que tenían una vida más sedentaria, ¿vale? Entonces lo llevan un poco peor, ¿no? Porque un paciente, pues si no se mantienen unas pautas de ejercicio, un paciente que era muy activo antes del trasplante, quizás sufre más el hecho de la potencial inmovilidad y falta de ejercicio durante el ingreso del trasplante y de alguna manera le cuesta más recuperarse no únicamente física como también, sino también psicológicamente después del trasplante. Y quizá los pacientes que tienen, bueno, que tienen una vida más sedentaria se adaptan más a esta situación. Entonces yo creo que el ejercicio se tiene que iniciar antes del proceso del trasplante, tiene que estar adaptado a las características del paciente y mantenerse durante y después del trasplante. El ejercicio físico de alguna manera mantiene al organismo vivo, con lo cual pues favorece la función pulmonar, favorece la función cardíaca, mantiene la masa muscular, ¿vale? Y después tiene también un impacto a nivel psicológico, con lo cual todo esto, bueno, favorece el metabolismo de los fármacos, que como todos sabemos, pues la farmacocinética depende en gran parte de los volúmenes y de la biodistribución de los fármacos, y el ejercicio, si mantiene la masa muscular y mantiene los diferentes volúmenes, favorece el metabolismo de los fármacos. Vale. Bueno, muy interesante. La guía, que es la utilización de la guía, antes hablabas de que se estaba repartiendo, ¿es a nivel clínico, a nivel de los hospitales, de los hematólogos? ¿Cómo es? En principio, ¿vale? Lo que vamos a hacer, o sea, yo tengo aquí, mira, te lo voy a enseñar para que se vea aquí delante de las cámaras, tengo un ejemplar de la guía, ¿vale? Que yo creo que es, bueno, de fácil, si la has podido ojear, Teresa, bueno, es una guía realmente pues de fácil lectura, está encuadernada así como en tapillas un poco duras, es decir, que yo creo que es pues bueno, fácil de utilizar en principio, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, yo creo que, repito, se presentó oficialmente pues hace un mes. En principio se van a distribuir bastantes ejemplares a todos los hospitales y como la distribución se va a ir haciendo, se va a hacer a través del GET, pues bueno, se distribuirá pues a todos los hospitales que están afiliados al GET. No hemos de pensar que son súper mega grandes hospitales, sino que hay hospitales bueno, de gran tamaño, mediano y pequeños, porque uno puede participar dentro del GET y tener un programa de trasplante reducido en cuanto al número de pacientes. Yo creo que uno empieza de esta manera y no sabe muy bien cómo acaba, ¿vale? Porque realmente yo creo que esta es una guía que evidentemente pues está
un poco desarrollada pues para pacientes trasplantados. De hecho, la primera parte de la guía hace una pequeña introducción a lo que es el trasplante autólogo, a Sí, lo que es el trasplante alogénico, pero como tú bien sabes, el trasplante es una estrategia terapéutica que estamos utilizando pues en un montón de patologías oncohematológicas y por lo tanto pues es como una estrategia transversal y por lo tanto esta guía puede llegar a pacientes con patologías muy diferentes y vale. yo creo que como seguro, yo creo que es una guía que va a ser muy útil porque como tú bien dices, trabaja en profundidad pues el ejercicio, que es algo que es muy importante pues, para los pacientes y quizá, entre comillas, nosotros como médicos hemos ido un poco detrás de todos estos aspectos importantes en el tratamiento porque quizá nos hemos focalizado durante muchos años pues, en el tratamiento de la enfermedad, pues nos encontremos que la idea es repartir, por lo que yo sé, 200 ejemplares pues, a cada uno de estos hospitales. La Sí, guía tiene una aceptación tan impresionante que uno puede pensar que 200 es muchísimo y 200 se queda a tope cortísimo, ¿no? Entonces, hemos de irlo trabajando, ¿no? Y ver un poco pues, las maneras de difundirlo pues para que llegue al mayor número de pacientes, que al final es de lo que se trata, ¿no? pero yo creo que va a tener mucha aceptación, porque los pacientes en general demandan, como te decía al principio, nutrición y deporte son dos temas que interesan muchísimo, ¿no? Mm. Entonces, bueno, probablemente pues tendrá muy buena aceptación y efectivamente esas 200, que bueno, ya 200 por hospital para empezar, tampoco me parece tan poco, No pero está mal, ¿no? No está mal, pero seguro, mal. seguro que habrá que trabajar en un plan B y un plan C. Y repito que evidentemente, bueno, pues la guía está como un poco focalizada en el trasplante, Sí, pero yo realmente pienso que muchas de las recomendaciones que se dan son recomendaciones que son extrapolables a a cualquier, paciente, efectivamente, a cualquier cualquier tipo de paciente, vamos a dejarlo en paciente hematológico de momento, independientemente de la estrategia terapéutica que siga, ¿no? Porque los beneficios del ejercicio, bueno, de hecho la Organización Mundial de la Salud y después otras organizaciones médicas reconocen los beneficios del ejercicio pues a nivel de diferentes órganos y yo creo que mucha información que hay en la guía se puede extrapolar a otras situaciones. bueno, yo por lo que hablamos con pacientes, que comentamos cosas, ¿no? Y además comprobándolo conmigo misma, cuanto más apoltronado estás, cuanto más estás tirado en el sillón, más te cuesta levantarte y más te duele todo, todo. Entonces, Efectivamente, aunque cueste, ¿no? Hay que hacer el esfuerzo de moverse. totalmente. Yo creo que, bueno, como en el ejercicio, como en otras muchas cosas en esta vida, lo que tiene que imperar es un poco el sentido común, ¿no? Es Sí, decir, como tú bien has dicho, cuanto más apoltronado está uno, más le cuesta moverse y más le cuesta engranar esta maquinaria que es el organismo, ¿no? Como siempre, yo creo que hay que empezar por poco y ir avanzando cada día un poco más. Es importante que cuando uno ve que no puede más, pues no continúe, porque al día ya, siguiente se va a encontrar hecho polvo y aparte de que no va a poder continuar con el planning de ejercicio, esto puede tener también un impacto a nivel psicológico pensando, ostras, pues parece que me ha ido mal, etcétera, etcétera, para nada. Y yo creo que hay que ser un poco constante y pensar pues, que realmente pues, el ejercicio es muy beneficioso para todo el mundo, pero después, bueno, pues para combatir algunos males del ingreso hospitalario, es decir, el ejercicio va bien para la motilidad intestinal, va bien pues para expandir los pulmones y para los ejercicios respiratorios que también ya, pues
que también se hacen, pues ya sencillamente el ejercicio físico pues, es muy beneficioso pues, para el funcionalismo pulmonar, para aumentar el apetito, para no perder masa muscular, ¿no? Con lo cual, pues un poco es un continuo que creo que tiene que ir individualizado para cada uno de ellos y bueno, irlo haciendo poco a poco y pensar que el ejercicio, vamos a ver, que no, o sea, aunque uno esté inmunodeprimido o el paciente esté inmunodeprimido, esto no es una contraindicación para nada para el ejercicio. Uno tiene que llevar una serie de precauciones, ¿vale? Pero no es una contraindicación para nada para el ejercicio. Bueno, pues nada, nos das mucho ánimo a que cada uno, en la medida de sus posibilidades, ¿no? Que haga Totalmente, totalmente. Yo siempre digo lo mismo. Primero, hasta donde uno pueda llegar, ya. no desfallecer y sobre todo lo que es muy importante es no mirar los cambios en el día a día porque es difícil de verlos, ¿no? Uno siempre tiene que decir, a ver cómo estaba yo hace 2 semanas o hace un mes. Sí. Mejor un mes que hace 2 semanas. Y si dices, ostras, estoy mejor, pues quiere decir que estás mejor. Mirarlo un día o 2 días, pues realmente sirve para poco. Pero si uno intenta mirar los cambios con una cierta perspectiva, yo creo que esto es en donde se ve la diferencia y esto es lo que te anima a seguir para adelante. Bueno, bueno, Ana, muchas gracias por estar con nosotros y contar. Muchísimas gracias a ti, Teresa, por la invitación. Que a mí me llamó mucho la atención cuando la vi, por eso enseguida me puse en contacto contigo. Pues Muchas nada. gracias. Hasta la próxima. Gracias.